nosotros aquí que estamos en la Latinoamérica, que somos vanguardistas en muchos temas, tener conciencia que tenemos que pagar para que traten a nuestros residuos. Pues tenemos el deber de tratar los residuos que generamos, sobre todo cuando generamos pequeñas obras en nuestras casas, y que tenemos que pagar por ese tratamiento. Uno, para sea para reaprovecharlo, o dos, para hacerle una disposición final a los residuos. Hay residuos en los cuales tú les puedes ganar dinero, por ejemplo, todos los que son los reciclables. Si tienes una obra y tú separas adecuadamente, pues muchos de mis clientes, arquitectos o ingenieros, lo que hacen es separan el reciclaje y con eso se hace un almuerzo con los obreros. Listo, entonces aquí encontramos la oferta y la demanda. En la oferta es todos los actores, ¿cierto?, que vienen a impactar con sus residuos sólidos. Entonces están las empresas, que son los encargados de la producción, ¿sí?, que son encargados de producir el residuo, por decirlo así. Están los hogares, que somos todos nosotros, todos allá detrás de nuestras pantallas, consumimos residuos constantemente, sean los computadores que son RAE, sea que hicimos una pequeña obra, o los residuos ordinarios, los reciclables que se van en el día a día. Y está el gobierno, que se encarga de la acumulación. Por eso es que doña Juana está bajo la jurisdicción distrital, a pesar de que está siendo administrado por un consorcio extranjero. Entonces, digamos que son los actores, ¿cierto? Produzco el residuo, yo consumo el residuo y el gobierno se encarga de acumularlo, o, como está aconteciendo en varias corrientes de residuos, de reaprovecharlo. En eso el gobierno es más o menos pilo para hacer la tarea. Entonces aquí podemos ver que se genera el residuo. Qué pena, devuélvete un segundito. Entonces aquí vemos que la corriente de residuos sólidos, si los reaprovechamos, mira que vuelve otra vez a la cadena productiva. Entonces por eso es muy importante que todos en nuestras casas separemos, que cuando generemos una obra separemos, ¿sí?, porque el 75% de los residuos generados en obras se pueden reaprovechar. Entonces la cuestión es hacer la tarea y separar los pétreos a un lado, la chatarra a un lado, el vidrio al otro lado, el drywall a un lado. Y lo que pasa con los residuos, que también es muy importante separar en la fuente, es que un residuo contamina a otro. Entonces, cuando un residuo contamina a otro, no se puede reaprovechar. Les doy un ejemplo. Si yo mezclo pétreos, ¿sí?, los pétreos, los que yo les decía ahorita, concreto, mampostería, ladrillo, enchape, gravas, lo mezclo con drywall, ¿cierto? Yo lo voy a llevar a una escombrera para que hagan una restauración de suelos o hagan material otra vez agregado reciclados. ¿Qué va a pasar? Que ese drywall estuvo pintado. Entonces yo voy reconstruyendo la montaña y empieza a llover, ¿cierto? Entonces lo que hace esa pintura es que van a ir a nuestras vertientes hídricas o van a ir a acuíferos, que nosotros en Colombia no tenemos conocimiento sobre las aguas subterráneas. Y yo les aseguro que Cundinamarca está fundida de acuíferos. Ya podemos ir a la siguiente. En esta es un poquito para contextualizar y que seamos conscientes de lo que está pasando. Entonces aquí estamos viendo dos variables, ¿cierto?, que es la barra verde, que son las exportaciones, ¿sí? Exportaciones me refiero a productos, ¿cierto?, a productos tangibles, y a las importaciones, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, y la línea de abajo es el balance comercial, es decir, la balanza es como que tú vas acaparando estas dos variables, exportación e importación, y nos estamos dando cuenta que Colombia está importando más de lo que está exportando. ¿Qué significa que nosotros importamos? Estamos importando residuos, ¿sí?, estamos importando productos. Es decir, que estamos trayendo residuos sólidos ensamblados por el sistema productivo de otros países, y con más veras tenemos que tener la conciencia y saber que si nos traemos un residuo afuera, tenemos que tener una debida disposición, y lo podemos hacer porque casi todas las corrientes de residuos de productos comerciales son reaprovechables. Es simplemente para contextualizar. Esta es una fórmula en la cual cómo funciona la lógica comercial en el marco de la oferta y la demanda, ¿cierto? Entonces aquí nos vamos a ver la primer vertiente, que es la oferta, ¿sí? Entonces, ¿qué es la oferta? Generados por procesos de producción, son los generados por procesos de consumo,
son generados por proceso de acumulación y la variable que habíamos evaluado ahorita, las importaciones. Y aquí es donde entramos a jugar nosotros los gestores ambientales o las personas con las que comercializamos o las personas que rentabilizamos el residuo, generando empleo, generando producción de energías limpias. Bueno, entonces aquí podemos ver el tratamiento y otros usos residuales, el reciclaje o recuperación de materiales, flujos hacia el ambiente. ¿Qué es el flujo hacia el ambiente? Es una variable de contaminación, ¿sí? Digamos que nosotros, también los que gestionamos los residuos, también obviamente generamos un rechazo mínimo a lo que nos recibimos, ¿no? Pero igualmente sí generamos un flujo hacia el ambiente. Y las exportaciones, es decir, que sacamos productos tangibles de acá, es decir, sacamos basura de acá, la exportamos. Sí, con eso podríamos ver muchos tratamientos como los biodigestores, que son con residuos orgánicos, la madera plástica, que es con diferentes tipos de plásticos, de polímeros. Lo podemos ver con una planta en Medellín que se llama Aguas Claras, que ellos que es una planta de tratamiento de agua residual. Ellos consiguen es la planta más moderna de América Latina. Ellos consiguen los pesados, los residuos pesados que están en el agua, que son todos los lodos, por un sistema de condensación, consiguen crear también energía en unos hornos que calientan esos gases y que terminan creando energía. ¿Quiénes son los stakeholders? Todos los stakeholders son todas las partes afectadas, son todas las personas que convergen en todo este tratamiento de los residuos, ¿cierto? En todo este manejo de los residuos. Está la planeación urbana, en cómo está la institucionalidad como gobierno y que tiene pensado frente a los retos que se vienen con varias corrientes de residuos. Por ejemplo, ahorita se viene, ¿qué vamos a hacer con el asbesto? El asbesto el año pasado, comienzos del año pasado, se considera ahorita un residuo peligroso, en el cual el único tratamiento, cumpliendo la normativa ambiental vigente, son celdas de seguridad, pero es un tratamiento muy costoso y hay muchos hogares en Kennedy, en Bosa o también Banderas, en donde ustedes ven techos hechos con asbesto y disponerlos son demasiado caros, entonces, pero hay que hacerlo porque es un residuo cancerígeno, porque da una enfermedad que se llama asbestosis. El relleno sanitario, que en nuestro caso es Doña Juana, la UAES, que se encarga de controlar, de monitorear todos los prestadores de servicio público de aseo. La Secretaría de Ambiente, ayudándonos con el marco normativo. Ahí Helbert, que es mi interlocutor, hizo un aporte grandísimo. La normativa colombiana es muy buena, hay muchos países que nos toman como marco referencial. Lo que habíamos hablado en otra oportunidad con Helbert antes de la charla era que la normativa es muy buena, pero no se cumple. La Alcaldía de Bogotá y ahorita el Estado. ¿Quiénes somos el Estado? Somos todos, ¿cierto? La población vulnerable porque están al lado del relleno sanitario. Sabemos que es un espacio finito, ¿sí? No se trata de enterrar, sino más bien venga a ver cómo producimos empleo y dinero con toda esta materia prima. Las plantas de reaprovechamiento, que son mis aliados, son los aliados de todos los gestores ambientales, los que trabajamos en la parte logística. Los comerciantes, que son todas las personas que lo comercializan, que le dan un valor a todos estos residuos. Actores informales que juegan un papel fundamental porque los actores informales son las personas, en mi gremio, por ejemplo, son las volquetas, son los operadores, los que tienen su volqueta, que se la heredaron, que son negocios familiares. La mayoría de ellos hacen las cosas correctas, hay que decirlo. La mayoría de ellos tienen la conciencia de llevarle el escombro a una planta de reaprovechamiento o de restauración de suelos. Y Bogotá, ¿no? Pues en el marco ya de Bogotá. Listo. Muchas gracias. Tienes el micrófono apagado. Gracias, Juan. Ahora le paso la palabra a Helbert para que nos dé una pequeña introducción sobre sus conocimientos y comenzamos con este conversatorio. Gracias. Buenas tardes. Hola, Helbert, te escuchamos. Mucho gusto, mi nombre es Helbert Casas, yo soy ingeniero ambiental y sanitario con estudios en sistemas de gestión ambiental. He tenido la oportunidad de acompañar a la elaboración de normatividad aquí en Bogotá con el tema de llantas, con todo el tema de RCDs, pero también hemos acompañado procesos
de aprovechamiento de residuos orgánicos y todo el tema que tiene que ver con el reciclaje. Gracias por la invitación a Compromiso Ciudadano. También yo hago parte, soy cofundador del colectivo ciudadano Reverdece Bogotá, que también se dedica a temas ambientales y que maneja toda la parte técnica ambiental en Bogotá, y apoyamos todo este tema desde muchos campos, desde la parte social y desde la parte ambiental. Entrando ya en el tema que nos trata este conversatorio, la idea es que se quiere ver y se quiere mostrar que el reciclaje, primero, no es la única opción para hacer tratamiento de los residuos sólidos, y adicional el reciclaje está en otras líneas que no son solo los residuos sólidos urbanos. Todo el mundo, cuando uno le habla de reciclaje, dice, o uno le pregunta que si hace reciclaje, todo el mundo, sí, yo reciclo. Infortunadamente, nosotros lo que hacemos es participar en la cadena de reciclaje. El reciclaje real es cuando usted transforma un residuo para que se vuelva a utilizar y se vuelva a introducir en la cadena económica. Nosotros lo que hacemos desde nuestros hogares y desde las empresas es hacer una selección adecuada para que realmente la gente que está en el oficio del reciclaje pueda aprovechar este residuo de la mejor forma. Es así que actualmente en Colombia existen residuos sólidos urbanos, que es todo lo que generamos desde las casas y las industrias, y que es recogido por el servicio público de aseo. Esa es como la característica especial que tienen los residuos sólidos urbanos, y es que las empresas de aseo son las que recogen ese tipo de residuos. Los residuos especiales son los residuos voluminosos y que por sus características de peso, volumen y otras características no son recogidos por el servicio de aseo. Estos residuos necesitan ser entregados a un gestor de residuos que tienen unas aprobaciones por las autoridades ambientales. Aquí encontramos todo el tema de colchones voluminosos como los muebles, los sofás, todo este tipo, las llantas, y también se incluyen los RCDs. Hay que hacer una aclaración acá, y es que dentro de estos residuos también pueden estar, o sea, las empresas de aseo de los municipios también pueden recoger esto, pero esto tiene una tarifa adicional a la tarifa que uno paga por los residuos sólidos urbanos. Y adicional, otro tema que vamos a tratar es el de residuos peligrosos, que son los residuos que tienen una legislación diferente. Era antes el decreto 4741 del 2005, ahora está consolidado en el decreto 1076 del 2015. Entonces, esos son como los temas que vamos a tratar para que de aquí en adelante podamos, y ustedes tengan como un poquito más podamos ver más amplio el tema del reciclaje. Este es una gráfica de la generación de residuos municipales en Colombia. La mayor cantidad, como ustedes pueden ver, son los orgánicos, y es uno de los mayores problemas que se tiene, porque esos residuos generalmente no son tratados, sino todos son dispuestos en rellenos sanitarios o en botaderos en los sitios donde no se encuentran estos rellenos sanitarios. Y tiene unas características, pues, que son biodegradables, y adicional a eso producen lixiviados. El plástico es el que continúa con un 14%, el papel y el cartón, y estos son reciclables. Entonces con ellos podemos hacer mucho aprovechamiento y podemos incluir a todo el tema de los recicladores desde nuestras casas para poderlos entregar. Yo creo que con esto es suficiente, Sergio, y podemos pasar al conversatorio para que la gente pues, pueda participar. Entonces, para comenzar específicamente luego de esa introducción, gracias a los dos por compartirnos ese grandioso conocimiento que tienen al respecto del tema. Y eso es una charla muy interesante que tenemos sobre diferentes temáticas que tienen que ver con los residuos en general. Eso es, webinar se llama Una visión sistémica del reciclaje, y queremos ver el reciclaje desde diferentes perspectivas: nuestro hogar, la ciudad y el país. Entonces, para comenzar, quisiera preguntarle a Juan. Juan, ¿tú qué consideras que es un residuo y qué consideras que es un aprovechable? Juan tiene el micrófono apagado. Hola, listo, que venga.
Para mí, ¿cuál es la diferencia entre un residuo y una Juan, creo que tenemos problemas de conexión. Tal vez si apagas tu cámara mejore el ancho de banda. Mientras, si quieres, Helber, tú nos puedes ayudar. ¿Qué consideras tú que es un residuo y qué consideras tú que es un aprovechable? Bueno, tanto como lo que yo considero no es así, sino más o menos cómo es lo que está estipulado en la norma y estipulado en la parte técnica ambiental de qué es un residuo. El tema de residuos aquí en Colombia está especificado desde la ley 142 contra el servicio público y en todo el decreto ley 2811 de 1974, que es el Código de los Recursos Naturales. Desde el recursos naturales nos hablaban de residuos, basuras, desechos y desperdicios. Ya en las últimas normatividades de los últimos años simplemente se habla de residuos sólidos, y es que cualquier objeto, materia o sustancia o elemento, principalmente que sea sólido, que se presenta para la entrega y para que recoja el servicio público de aseo. Entonces es como lo que usted descarta en su casa, que ya no le sirve y que lo entrega al servicio público de aseo. Eso es lo que nosotros consideramos un residuo. Dentro de estos residuos se encuentran unos que son aprovechables y otros no aprovechables. Dentro de esos aprovechables, pues nosotros somos los que damos la connotación de que sea o no aprovechable. O sea, yo puedo tener un papel, un cartón y es aprovechable, pero si yo no lo segrego de la forma adecuada, si yo no lo clasifico de esa forma, entonces yo lo estoy volviendo un residuo no aprovechable y lo voy a montar al servicio público de aseo, que en este caso en Bogotá va a disposición final. Entonces, una de las características que tienen los residuos, bueno, la característica para que se convierta en un residuo muchas veces se la damos nosotros. Una cosa es que no nos sirva como todo el material orgánico y nosotros no tengamos a quien dárselo para que lo aproveche, pero hay otros que son reciclables, que en la ciudad tenemos los recicladores de oficio que tienen la actividad, que están incluidos dentro del PGR de Bogotá y que nosotros los clasifiquemos mal y los volvamos un residuo. Entonces es importante que partamos de que los residuos, nosotros somos los que de nuestro hogar volvemos algo residuo, porque lo entregamos al servicio público de aseo y dejamos de entregarlo a alguien que sí lo pueda aprovechar. Vale, muchas gracias por la aclaración. Juan, ahora tú nos podrías contar tu perspectiva desde tu experiencia. Bueno, te perdimos seguramente por la conexión. Entonces, continuamos. Helber, cuéntanos cuál es la diferencia entre un residuo orgánico y un residuo inorgánico, por favor. Los residuos orgánicos son los que vienen, son biodegradables y adicional a eso que vienen de restos de alimentos. Entonces, o de materias biológicas, todo lo que viene de los árboles, todo lo que viene de los cultivos, todo lo que viene de restos de alimentos. Y los inorgánicos son los residuos que tú haces de materiales químicos para productos, para ponerlos como en el consumo. Entonces, aquí lo importante es saber clasificar este tipo de residuos y que unos son biológicos y que los otros no. Ok, perfecto. Y mi duda parte en, ¿estos residuos tienen siempre que separarse? ¿Y usualmente todos van en conjunto a los rellenos sanitarios? Eso depende de cómo está estructurado los PGR en los municipios. La norma 754 del 2014 da unos directrices para hacer los PGIRs, y dentro de esas directrices lo que dijo es, tienen que haber unos capítulos para el aprovechamiento de residuos. Si yo dentro de mi PGIR o el municipio dentro del PGIR tiene contemplado que haya aprovechamiento, pues ese aprovechamiento va a definir cómo voy a disponer desde mi hogar.
Los residuos orgánicos son aprovechables, los residuos orgánicos se puede hacer compostaje, hay algunos que pueden ir a hornos para producción de energía según la cantidad de agua que tengan o según el pretratamiento que se haga. Entonces, lo que tú me preguntas acerca de si son y se deben separar es dependiendo las condiciones que tenga mi municipio. Por ejemplo, en Bogotá actualmente no hay rutas selectivas, entonces nosotros podemos hacer la separación, pero independiente de que haga la separación, todos en el mismo carro. Entonces, una recomendación que se da en los hogares es, mire, usted debe tener una bolsa que sea para los residuos orgánicos y que sea todo lo que está contaminado con restos de comida, aceite o con lo que usted limpió la estufa, eso va con los orgánicos y que son todos los restos de comida. Todo lo que usted deja, las cáscaras, antes de cocinar y después de que cocine los restos también. Eso usted debería tener una bolsa o una caneca para esos elementos. Y lo otro son los aprovechables. En los conjuntos residenciales normalmente hay unos puntos limpios para el aprovechamiento de los residuos, para hacer la separación. Entonces, si usted tiene estas dos canecas, usted empieza desde su casa a hacer la segregación y hacer la separación en la fuente. Lo más recomendable es que los orgánicos vayan en una bolsa y los aprovechables, en este caso, aquí ustedes hablan de inorgánicos, pero es mejor hablar de aprovechables y no aprovechables. Y no significa que porque en este momento no sean aprovechables, esos residuos no tengan una forma de aprovechamiento. Eso depende también de las estructuras y de la planeación que se tenga en los diferentes municipios. Ok, perfecto, muchas gracias. Juan, tuvimos problemas con la conexión, cuéntanos si ya todo solucionó y te podemos escuchar. Sí, todo bien, sí, qué pena que se puso toda la pantalla blanca. No hay ningún problema. Entonces, seguíamos con el conversatorio y ahora estamos en esta parte sobre qué es un residuo orgánico y un residuo inorgánico o aprovechable o no aprovechable. Entonces, cuéntanos desde tu experiencia, ¿qué opinas y por qué es importante separar este tipo de residuos? Ok, el residuo pues aprovechable, empezamos por el no aprovechable, son aquellos residuos que por su composición física o su característica activa no se puede reaprovechar. Tratamiento para reaprovechamiento aún, digamos que las tecnologías son vanguardistas, en reaprovechamiento de residuos son en su mayoría vanguardistas, y por la mala separación, como lo dije empezando el webinar, hay residuos que contaminan a otros y dificulta el reaprovechamiento del mismo. Escuchaba yo ahorita también, pues, por ejemplo, cuando tú mezclas los residuos orgánicos con residuos también potencialmente reaprovechables, pues se termina contaminando el residuo y no sirve para su tratamiento. Porque, ¿qué encontramos? O sea, ¿qué tipo de tratamientos hay de reaprovechamiento? Encontramos los biodigestores, que pues también se puede con materia orgánica, compostaje, madera plástica. Por ejemplo, esto es muy importante, hay unos plásticos que son muy difíciles de reaprovechar, pero hoy en día, como dije, hay tecnologías vanguardistas. No sé si han escuchado hablar de la botellita de amor. Es que tú coges una botellita PET en tu casa y coges todos aquellos plásticos que son difíciles de tratar, como los plásticos metalizados, me refiero a los paqueticos de papas, la crema dental, todo este tipo, digamos, de residuos que por su composición creo que se paró otra vez. Hola. Te escuchamos, dale. Sí. Que por su composición es difícil de aprovechar, pero es muy importante que reconozcamos en la comunidad aquellos entes ambientales que nos da la facilidad de aprovechar este residuo, ¿sí? Les estoy hablando, por ejemplo, pilas con el ambiente. Entonces van a un centro comercial, entonces van a ver contenedores de pilas o RAEs. RAEs son los residuos de aparatos eléctricos electrónicos. O nosotros que somos en tu obra, que les permitimos a ustedes, los domiciliarios, si remodelaron su baño, su casa, el jardín, pues que aporten sus residuos para la reparación del medio ambiente, pagando muchísimas veces más económico que con el operador distrital, ¿sí? Es muy importante que se nos reconozcamos entre nosotros y entre todos. Hagamos el mayor esfuerzo posible para hacer el aprovechamiento de este residuo, separando en casa con las botellitas de amor y reconociendo en la comunidad aquellos entes que nos la ponen fácil para ser ambientales. Ok, una última pregunta antes de pasar al siguiente tema de los residuos para los dos. Tiene que ver
¿Ustedes qué nos recomiendan? ¿Deberíamos nosotros separar los residuos aprovechables y dárselos a un reciclador y dejarlos inorgánicos para que se los lleve el camión de la basura? ¿O qué otra cosa nos podrían recomendar al respecto con base en lo que acaban de mencionar? Helbert, te escuchamos. Pues lo que pasa es que ya dentro de la normatividad que hay en Colombia, una de los cambios fuertes que hay es que los municipios deben incluir dentro del servicio de aseo como prestador a los recicladores de oficio. Entonces, por ejemplo, en Bogotá existe una norma y es que dice que usted tiene que tener una bolsa blanca y una bolsa negra. La bolsa blanca va a todo lo aprovechable y la bolsa negra va a todo lo no aprovechable. Lo que pasa es que eso se complementa con el servicio que prestan los consorcios de aseo. Lo ideal es que existiera una ruta selectiva que recoge todo lo aprovechable y otra ruta que recoge lo no aprovechable. Entonces, desde los municipios tienen que tener esas características, pero cuando no funciona bien, por ejemplo, en mi conjunto, lo que se hace desde la administración es que se contacta a un reciclador de oficio o a una empresa de recicladores y ellos tienen, hay unas canecas especiales para hacer esta separación. Ellos van y lo recogen y se los llevan. O sea, a mí me parece que sacar un residuo aprovechable a la caneca es desvalorizar el residuo, pero aparte dejar de apoyar a alguien que se dedica a eso, que ya está estructurado y que adicionalmente tiene una labor tan importante como es la del reciclaje y que le está colaborando al medio ambiente. Ok, gracias. ¿Y tú, Juan? Cuéntanos. Bueno, pues actualmente el distrito, los recicladores están agremiados en un tipo de organización que se llaman ECAS. Ellos atienden todas las localidades de Bogotá. Estoy hablando para el caso distrital, aunque también a nivel nacional también funciona algo así por gremio, solo que acá le dicen ECAS. Entonces, con que separemos adecuadamente con las botellitas de amor, con el reciclaje, con la bolsa negra y con la bolsa blanca, pues digamos, todos los condominios y todos también los barrios estructurados tienen, o los condominios estructurados normalmente por norma, ellos tienen que tener un centro de acopio. ¿Qué es un centro de acopio? Un centro de almacenamiento temporal. Y ese centro de almacenamiento temporal tiene unas características, entonces él tiene que estar separado, ordinarios orgánicos a un lado y todos los reciclables al otro lado, y ya las secas, ya los condominios o las personas de aquí de los barrios reconocemos a los recicladores de nuestro sector, y es una manera de ayudarles y ayudarnos todos, porque la labor de ellos es súper importante. Inclusive yo quiero hacer una alerta aprovechando ahorita la cuestión de la pandemia. Ahorita los recicladores están sufriendo un golpe muy duro porque la mayoría de todas estas materias primas se exportan. Es decir, que nos manejamos con el dólar. Ustedes ya saben cómo está el dólar. Entonces, es decir, el kilogramo de cartón, si tú lo comprabas bien, o sea, digo, yo como gestor ambiental, yo lo compraba en 200, 250 pesos. Hoy en día lo estoy comprando en 100 pesos porque comercialmente se fue para el piso, ¿sí? Y eso, digamos, lo sufrimos nosotros y lo sufre también pues, el reciclador de a pie. Y la otra, con los residuos orgánicos, yo les recomiendo hacer compostaje. Es muy sencillo. Ustedes pueden comprar cáscaras de arroz, pueden coger un baldecito, tienen que ser eso sí muy juiciosos, estar mezclando sus residuos orgánicos. Me refiero a las cáscaras de la fruta, el café es muy bueno. Por ejemplo, yo le echo el café a las plantas, o la pulpa de la fruta después de hacer el jugo, y eso para las plantas es... dan de cuenta como que se fueron a comer gourmet y con muchos nutrientes. Entonces podríamos hacer compostaje en nuestras casas. También hay entidades, por eso digo lo importante es reconocer, de personas que te hacen el tratamiento de los residuos orgánicos, porque nosotros como domiciliarios no nos toca. Pero si yo soy una cadena de restaurantes que es de mi generación de residuos orgánicos es de gran impacto, yo tengo la obligación, ¿sí?, de contratar a un operador autorizado, ¿cierto?, y que haga tratamiento de esos residuos y me caracterice y me certifique el residuo. Entonces, nosotros en nuestras casitas lo podemos hacer con las planticas, con nuestras plantas en casa, y podemos hacer un compostaje en un balde, o si tenemos un jardín, hacemos un huequito. Y lo que hacemos es, cada 2 días, estarle dándole vuelta, le ponemos un termómetro, y lo que hacemos es que siempre esté la materia orgánica por encima de 35
grados centígrados, porque lo que hace el compostaje es crear microorganismos, como crear bacterias que se empiezan a comer la materia orgánica y así es como se va creando el abono. Es como a cultivar animalitos microscópicos. Ok, súper. Entonces, Sergio, yo te interrumpo porque sí me gustaría hacer una aclaración. dale. Los recicladores están asociados en las horas, que son las organizaciones de recicladores de oficio. Y las ECA son las estaciones de clasificación y aprovechamiento y son una infraestructura que tiene el servicio público de hacer. Ok, listo. Gracias por la aclaración. Y entonces, gracias a los dos, aquí hay un par de recomendaciones sobre cómo podemos separar y aprovechar nuestros residuos desde la casa, desde nuestro hogar. Ahora pasamos al siguiente tema con los residuos y vamos a hablar sobre los residuos de construcción y demolición. Para este tema quisiera comenzar con Juan, que nos cuente desde su experiencia qué son estos residuos y cómo se gestionan. Juan, te escuchamos. Bueno, los RCDs, como técnicamente se nombran, son residuos de construcción y demolición. Tienen todas las... Hay tres maneras de hacer. Uno, llamando al operador distrital, ¿sí? Llamando al número 100. Juan, estamos teniendo de nuevo problemas con la conexión, entonces... Hola. Sí, te escucho bien, pero creo que desde que comenzaste te perdí. ¿Podríamos volver a empezar, porfa? Claro que sí. Los RCDs, como se reconocen técnicamente, son los residuos de construcción y demolición. Nosotros en una pequeña casa, una Juan, te perdimos de nuevo. Mientras recuperamos tu conexión y recuperamos el ancho de banda, te paso la palabra a Helber con la misma pregunta. Para ti, ¿qué son este tipo de residuos y cómo se gestionan en Bogotá? Los maestros, los obreros, normalmente ellos tienen una volqueta que les recoge ya siempre. Como lo dije al comienzo, la mayoría de ellos lo hace adecuadamente. O tercero, lo hacen en tu obra, que nosotros lo que hacemos es cobramos a veces más económico que el operador distrital y lo que hacemos es reintegrarlo toda la cadena productiva en menos de 24 horas y pueden pagar con tarjeta de crédito, débito, puntos baloto. Qué pena por la cuña, pero pues es una alternativa con los RCDs. Los residuos de construcción y demolición también están metidos los residuos voluminosos, que eran los que decía Herbert también anteriormente, que son los colchones, los sofás, todo ese tipo de residuos voluminosos también lo pueden hacer con el operador distrital y por favor, por nada del mundo, lo hagan por un operador informal que les dé una tarifa que sea poco confiable, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa con los RCDs en Bogotá? Que es algo gravísimo. Que los tiran en algunos puntos de la ciudad, estos se denominan puntos críticos. Entonces, ¿qué pasa? Entonces empiezan a botar drywall, las tejas, después no falta el que le tiras asbesto, entonces después es en un potrero cerca a un parque, entonces hay un poco de residuos activos y cancerígenos, en los cuales ya los tenemos identificados en Bogotá, por la 13, también saliendo por la Esperanza como por 110. Y hay unos puntos críticos identificados que igualmente los operadores distritales están en el contrato, lo tienen que recoger a una tarifa mucho más alta que recogerla en los domicilios, entonces también nos cuesta más a todos, ¿cierto? La persona que genera un punto crítico hace que también el Estado pague más por la gestión de esos residuos. Y es algo abismal, o sea, el metro cúbico de un punto crítico se lo cobran al distrito a 90.000 pesos y el metro cúbico, si te lo gestionan en tu casa, te puede salir en 45 o 47.000 pesos. Entonces también es una cuestión de conciencia ciudadana. En los RCDs también vamos a encontrar reciclaje,
¿sí? Vamos a encontrar aluminio en los marcos de las ventanas, en la perfilería del drywall. El drywall actualmente se hace compostaje, es algo muy bueno. Con el drywall son unas paredes falsas, no sé si lo tienen monitoreado. Lo que se hace es que se separa la celulosa del yeso, y el yeso, como buen mineral, sirve para compostar. Separar todos los que sean reaprovechables, o sea, que no se vaya el drywall con la lámina de hierro. Muchas veces también nuestro maestro de cabecera o el operador que tengamos haciendo la adecuación de nuestra casa tiene también la conciencia de separarlo del reciclaje, porque para ellos es la gaseosa, ¿sí? Porque pues, no se van a hacer una millonada en una pequeña hora, pero sí les generan 5.000, 8.000 pesos que vuelven a la corriente de valor. Y frente también a los RCDs, a los residuos de construcción y demolición, ser conscientes, es un chip que todos tenemos que cambiar, es que todos los que generemos residuos de construcción y demolición estamos en el deber de pagar por su tratamiento. Es un deber, eso es un deber civil, ciudadano, y tener la conciencia de hacerlo con gusto. Sí, que lo tengan presupuestado dentro de los costos de su adecuación, es muy importante. También los ingenieros y arquitectos actualmente son muy pilos en ese sentido y ya comprenden y también se paran en la obra. Hay que decir, la mayoría de mis clientes en grandes obras son muy pilos con lo de los residuos. Tienen sus centros de acopio y funcionan perfectamente. Vale, muchas gracias. Ahora le paso la palabra a Helber y porfa, lo mismo que le pregunté a Juan, para ti, ¿qué son, o según la normatividad, qué son este tipo de residuos y cómo se gestionan en Bogotá? Los residuos de construcción y demolición son todos los residuos sólidos resultantes de una obra constructiva. Aquí incluyen tanto lo que se llama como pétreos, áridos, residuos especiales y los residuos reciclables. Dentro de la legislación que existe en Bogotá, existe la resolución 1115 del 2012, que es la que da todos los lineamientos para el manejo de los residuos en obra. Esto tuvo una modificación, esa resolución, la resolución 932 del 2015, y en esa resolución lo que dice es cómo hacer un plan de gestión de residuos de construcción y demolición. Entonces, todas las obras constructivas que son mayores a 1.000 metros cuadrados o que generan, 5.000 metros cuadrados o que generan más de 1.000 metros cúbicos de residuos deben tener este plan de gestión. Las obras que no tengan esas características no tienen que tener un plan de gestión, pero deben entregar sus residuos de construcción y demolición en un sitio autorizado para eso, que son los sitios de disposición adecuada de RCDs. Entonces, independiente de que su obra sea grande o pequeña, de que sea una remodelación o que sea una obra constructiva para vivienda familiar o que sea una BIS o una VIP, todos tienen que entregar los residuos de una forma adecuada. Todos deben tener los certificados de disposición. Esas son las dos normas que maneja el distrito, pero adicional a eso está el decreto 586 del 2015, que es el que está dentro del capítulo del PEGIS de Bogotá y es el que se está haciendo actualmente. De eso hay un proyecto dentro del distrito que es la implementación del modelo eficiente y sostenible de gestión de los residuos de construcción y demolición, que es de lo que trata el decreto 586. ¿Qué se recomienda? Uno, las obras constructivas, que tienen que tener un plan de gestión, tienen que seguir y hacer las acciones que ellos mismos escribieron y que exige la normatividad. Entonces, deben separar en la fuente tanto los residuos pétreos, los áridos, las maderas, los metálicos, los plásticos, el cartón y el papel, y deben tener un punto limpio de los residuos ordinarios que utilizan, y eso se tienen que entregar al servicio público de aseo. Los otros se tienen que entregar a gestores, ya sean para ir a un sitio de exposición de RCD o los especiales, como la madera, tienen que entregarse a un gestor que tenga y que esté inscrito en la Secretaría Distrital de Ambiente. Eso es bien importante. Adicional a eso, el transporte lo deben hacer con las volquetas que están inscritas
en la Secretaría Distrital de Ambiente. De eso hay un listado, ustedes pueden entrar a la Secretaría Distrital de Ambiente, buscan por residuos de construcción de demolición, y ahí salen todo el listado de los gestores que hay, y también salen todas las volquetas que están autorizadas para poder hacer el transporte de estos residuos. Entonces, es importante, como decía Juan, que nosotros entreguemos a alguien que esté autorizado. Nosotros no le podemos entregar a cualquiera, porque la responsabilidad de lo que pase con los residuos es de quien la genera. Y yo soy solidario si se le entrego a alguien y ese alguien lo encuentran disponiendo en sitios no adecuados para esto. Si ese alguien que dispuso en un sitio no adecuado, la estructura ecológica principal, que es donde más suelen hacerlo, entonces, y él dice quién fue el que le dio los residuos, esa persona que le entregó los residuos también puede tener un proceso sancionatorio. Entonces, es bien importante que desde sus hogares, que son todo el tema de remodelaciones y todo el tema de cambios que hacemos en los hogares, entreguemos a alguien que esté autorizado y que lo hagamos también porque tenemos una responsabilidad con el ambiente. Y adicional a eso, los residuos especiales no están incluidos dentro de la tarifa de aseo. Los residuos de construcción y demolición son un tipo de residuos especiales, pero por su complejidad los tienen aparte, pero se tratan como un residuo especial. Entonces, yo tengo una obligación con el ambiente, pero también tengo una obligación, y lo dice la norma, que los residuos especiales y de construcción y demolición tienen un costo adicional al que usted paga en la tarifa de aseo. Y usted, quien lo genera, es el responsable. ¿Y por qué usted es el responsable? Porque es que eso no lo genera todo el mundo. O sea, todo el mundo saca de su casa, saca sus residuos sólidos urbanos, pero los residuos de construcción solo los saca la persona que quiere hacer modificaciones o que quiere hacer una obra constructiva. Entonces es importante que nosotros y que los que generan este tipo de residuos entiendan que es una responsabilidad porque fue una decisión de él de hacer una remodelación y que esos residuos tienen una obligatoriedad para pagar a otra persona diferente y que no están y no está concebido dentro de la tarifa del aseo. Ok, listo. Gracias a los dos. Me queda clarísimo y creo que a todos los participantes nos queda claro que este tipo de residuos son nuestra responsabilidad y están por fuera de la tarifa de aseo. Tengo una pregunta para los dos y es, ¿qué pasa con los residuos de este tipo de demoliciones que quedan en la calle? Que la gente los deja sin avisar o sin pagar. ¿Quién se puede hacer responsable de estos residuos de demolición que están allí? Como comentaba Juan, en los puntos críticos. Bueno, lo primero que hay que hacer como tal, denunciarlo. O sea, si ustedes están viendo a alguien que está botando, el policía más cercano, eso es multable. Eso es el primer acto si encuentran a la persona haciéndolo. El segundo caso, la segunda cosa que pueden hacer es llamar a la línea 110, que es la línea de los operadores distritales, e identificar un punto crítico. Entonces, lo que les van a pedir sus datos, la dirección, el punto crítico, lo identifican y después de un tiempo lo aforan el punto crítico y después ya se genera la recolección. Porque si llaman en tu obra, si llaman a algún gestor, les va a cobrar y pues no es justo que, a pesar de que el punto crítico limpiado lo terminamos pagando más, ¿no? Pues entre más personas, pero igualmente lo terminamos pagando. Pero la manera correcta es llamando al operador distrital y entiendo el punto crítico y mandarles a la policía. Ok. Helber, cuéntanos tú. Los puntos críticos de arrojo de residuos, normalmente es un tema que se llama los puntos limpios en el consorcio, para los consorcios de aseos, desde la OAS lo llaman así, y son los sitios que tienen acumulaciones o arrojos ilegales. Normalmente estos puntos no tienen solo un tipo de residuo, aquí botan de todo, botan RCDs, botan residuos especiales, botan residuos orgánicos, botan residuos aprovechables. Entonces, llegar a ese punto y hacer una separación es una cosa muy compleja. Lo que hace la OAS es que tiene dentro del contrato está estipulado, dentro de los contratos de las concesiones de aseo, hay unas estipulaciones específicas para ese tipo de puntos y los llaman los mixtos. Cuando hay mixtos, se recogen por el concesionario de aseo, se identifica según la característica que tenga. Si es un punto crítico es porque ha tenido repetidas oportunidades de arrojo
y también se habla con la Secretaría de Ambiente para poder ver qué se puede hacer en ese punto. Normalmente la Secretaría de Ambiente actúa cuando hay daño en la estructura o afectación a la estructura ecológica principal. Si no hay afectación, pues la Secretaría no está en las labores, y es una labor que tiene que hacer la UAES de trabajo social con el consorcio de aseo, porque los consorcios de aseo tienen trabajadores sociales que tienen que ir y verificar ese tipo de temas. Entonces, el consorcio de aseo hace una verificación de esos puntos críticos, hace un trabajo social en los sitios aledaños, si son viviendas, una identificación si son puntos de la estructura ecológica principal, informa a la UAES y la UAES tiene que tomar otras medidas adicionales, ya sea con la Secretaría de Ambiente o ya sea con los mismos consorcios de aseo. Hay temas, por ejemplo, que se hacen jardines, porque hay estructura ecológica principal, y se hacen jardines con la comunidad, entre la UAE, la Secretaría de Ambiente y la comunidad y los consorcios de aseo. Yo participé en la recuperación al frente de la Plaza de las Ferias, había un sitio de arrojo, y lo que se hizo fue un encerramiento con llantas, se pintaron y se hicieron una plantación. Entonces es importante que esos puntos se identifiquen y se comunique a la UAES, que es la Unidad Especial de Servicios Públicos, o al consorcio de aseo. Yo recomiendo que lo hagan directamente con la UAES, que es el que controla todo el tema de servicios públicos y es quien en últimas contrata a los consorcios de aseo para que de la UAES dirijan al consorcio para que haga un trabajo social y se tomen las medidas necesarias. Y esto normalmente, puntos críticos están en las partes aledañas o cerca de estructura ecológica principal. Pero el otro tema sí es importante, y es que si ustedes pueden ver o tienen imágenes, denunciarla, ya sea a la Secretaría Central de Ambiente por si es estructura ecológica principal, o a la UAEF si son otros puntos diferentes. Ok, perfecto. Nos queda súper claro entonces qué hacer con esos puntos críticos de residuos de demolición y construcción. Gracias a los dos, y seguimos con otro de los temas más importantes de los residuos, y son los residuos peligrosos. Helber, cuéntanos, ¿qué son estos residuos y cómo se gestionan? Bueno, los residuos o desechos peligrosos son aquel residuo o desecho que por sus características de algo que se llama el CRETIP, que son corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o infecciosidad o radioactividad, puede causar riesgo o daño a la salud o al medio ambiente, salud humana o al medio ambiente. Entonces, para que nos acordemos de los residuos peligrosos, tenemos que acordarnos de una expresión que es el CRETIP, que es corrosivo, reactivo, inflamable, tóxico, infeccioso o radiactivo. O sea, si ese residuo tiene alguna característica CRETIP, es peligroso. Eso es como una cosa como para que la gente entienda esto. Y normalmente cuando usted escuche algo que diga RESPE, significa residuos peligrosos. Desde los hogares es importante que usted, bueno, primero que todo, en los hogares, ¿qué residuos peligrosos se pueden generar? Nosotros generamos residuos peligrosos como las pilas o los acumuladores, que son las pilas que nosotros utilizamos para las linternas, para los relojes, las pilas recargables. ¿Qué diferencia entre una pila y un acumulador? Las pilas son las que tienen una sola vida y los acumuladores son los que son recargables. Entonces, para eso, en Colombia existe algo que se llaman los planes postconsumo. Y eso es una obligación que tienen los productores de esos residuos. ¿Para qué residuos hay esos que son peligrosos? Para pilas y acumuladores, para todo lo que son lámparas, que se producen en la casa también, para las baterías usadas y para los medicamentos. Para esos 4, ustedes encuentran puntos, los puntos azules, que son los que más se conocen en Bogotá para todo el tema de medicamentos. Lumina para todas las luminarias, todo el tema de pilas con el ambiente, y también hay otro que es el de todos los insecticidas y herbicidas que usted utiliza. Entonces, si usted busque un punto, usted entra al Ministerio de Ambiente y ahí están los puntos donde hay esa recolección. Esos son los que son los más comunes dentro de los hogares. O sea, no bote una pila con los residuos sólidos urbanos porque esa pila va a generar un problema dentro de los rellenos sanitarios. No bote las luminarias porque eso puede tener mercurio y pues los medicamentos no es lo ideal
porque con eso se puede, pues hay un plan postconsumo para eso. Y hay muchos puntos, realmente en la ciudad hay muchos puntos para que usted pueda disponer eso adecuadamente. Otro tema diferente es los residuos peligrosos industriales. Dentro de Bogotá existe el decreto, el 4741, que lo compilaron en el 1076, y ahí están en el artículo 10 cuáles son las obligaciones de una persona que genere residuos, de una empresa que genere residuos peligrosos. Usted tiene unas obligaciones, usted tiene que, primero, tener un plan de gestión de residuos peligrosos. Segundo, usted tiene que tener un sitio adecuado para la disposición de esos residuos, que debe estar separado por cada uno de los residuos, y que tiene que tener algo que se llama, bueno, usted tiene que tenerlos separados para que ellos no causen problemas entre ellos mismos. Se me olvidó el nombre ahorita, es la matriz de separación, de selección, ahorita me acuerdo y se les vuelvo a decir. Y usted tiene que entregarlos a un gestor de residuos peligrosos. Y ese gestor le tiene que entregar a usted un certificado de que lo recibió y de qué hizo con ese residuo. Y usted tiene que guardar ese certificado por 5 años. Eso es lo que tiene que hacer alguien, un generador de residuos peligrosos. Estamos hablando de cosas diferentes al hogar. Y adicional a eso tiene que tener unas características de entrega y unos protocolos para hacer las entregas a los transportadores. Y tiene que entregarlo con transportadores pues, que los vehículos sean adecuados para ese tema. Entonces hay que diferenciar entre lo que es hogar y en lo que es las responsabilidades que tienen ustedes de su hogar y las responsabilidades que tienen toda la gente que genera. Y aparte de eso deben estar inscritos en el IDEAM y deben llenar unos formatos y deben llenar unos reportes anuales. Entonces es importante que distingamos esas cosas, pero desde el hogar, para que usted colabore, están los puntos de planes postconsumo, puede encontrar en el Ministerio de Ambiente. Perfecto, gracias. Me queda súper claro y nos queda claro todos este tipo de residuos, y que también quisiéramos escuchar, Juan, ¿tú qué opinas sobre estos? ¿Cómo se gestionan? ¿Los residuos peligrosos? Sí, pues Helbert lo dijo todo. Lo único sí que yo podría agregar es que pues el certificado del residuo, o sea, el certificado de disposición final tiene que dar la caracterización y el tratamiento dado a este tipo de residuo. Lo digo para las entidades que tienen que cumplir, que generan ciertas cantidades de residuos peligrosos. Hay unos residuos que los recoge Ecocapital para los que tengan peluquerías o algunos hospitales, bueno. Y también identificar todos los programas de postconsumo y que los identifiquemos. Entonces ya todos sabemos que es con bolsita roja, que esté alejado de población flotante, que tenga su adecuada almacenamiento por si genera algún lixiviado, ¿sí? Que tengamos, digamos, todo ese control, o si lo vamos a exportar, si vamos a hacerle tratamiento de una ciudad a otra, que el residuo esté gelificado, ¿sí? Y que tenga pues todo el control de vertimientos y toda la norma de peligrosos, que pues hay gestores autorizados para manejar este tipo de residuos, el cual comprende muchas cosas, que los operadores tengan un curso de manejo de residuos peligrosos, que los vehículos estén todos señalizados, que también dentro de la misma remisión, en el momento en que se cargue el residuo, ya quede caracterizado y que también que tenga su métrica, ¿no? Normalmente los residuos peligrosos se manejan por kilogramos, o sea, que quede ya medido y caracterizado. Y por último, para hacer carácter y certificado. Ok, perfecto. Entonces, todos recordemos. Te interrumpo, la matriz de compatibilidad. Cuando uno almacena residuos peligrosos tiene que tener en cuenta la matriz de compatibilidad, porque si no son compatibles pueden generar reacciones, explosiones y otras cosas. Ok, entonces todos muy pendientes con este tipo de residuos que generan afectaciones negativas a las personas e incluso a los rellenos sanitarios. Ahora, para los dos, para ir cerrando este interesante webinar con su experiencia, Helbert, ¿qué nos recomiendas para la gestión de los residuos?
Yo siempre recomiendo que en las casas tengamos mínimo dos canecas. Una para guardar todo lo que es no aprovechable, que son todos los orgánicos, las cáscaras de los alimentos y los restos de alimentos y todo lo que se contamina, como servilletas y papel de ese tipo con el que nosotros limpiamos. Y en Bogotá, que lo que no es reciclable, pero yo prefiero dejarlo, que lo descarten los recicladores, porque en muchas ocasiones uno no sabe ahora qué sirve y qué no sirve. Y tener otra caneca especial o específica, como lo muestra la foto, para todo lo que es aprovechable. Y en ese aprovechable, si yo puedo hacer la tarea de limpiar, por ejemplo, todos los metálicos, mejor para que no contaminen el papel y el plástico. Eso es lo ideal. Si su conjunto no tiene, un contacto con recicladores, tratar de gestionarlo con la administración, decirle a la administración que es importante que desde la administración lo haga, pero si usted vive en una casa, tratar de buscar a este tipo de recicladores, que eso se consiguen y hay un listado grandísimo en la UAES, y tratar de poner coordinar con sus vecinos y sacar los residuos aprovechables un solo día, coordinando con los recicladores para que ellos pasen y los recojan. O sea, si nosotros solo nos dedicamos a hacer lo que existe con el Estado y no vamos un poquito más, vamos a seguir quejándonos y no vamos a hacer nada. Entonces, en casas, unámonos con nuestros vecinos, busquemos a un reciclador de nuestra localidad y saquemos esos residuos a las horas indicadas o que acordemos con ese reciclador. O sea, mire, esto no es tan difícil y no tiene tanta ciencia. Y vamos a ayudar al planeta, vamos a ayudar a una comunidad que se está organizando está organizada y que está mejorando mucho, como son los recicladores. Y también le vamos a enseñar a nuestra nueva generación, a nuestros hijos, cómo es que se hace eso. Y ser conscientes de que no siempre las tarifas de aseo cubren lo que se necesita para hacer el aprovechamiento. Entonces, haciendo estas pequeñas acciones, podemos lograr muchas cosas si nos unimos entre todos para lograrlo. Gracias. Súper. Juan, te escuchamos. Bueno, las recomendaciones es aprovechar todo lo que podamos en nuestras casas con el cafecito, lo que yo les decía, utilizar el café, se lo podemos echar a las planticas, las cascaritas, después de hacer el jugo, coger la pulpa, echárselo a las planticas. Lo que dice Helber, algo es muy importante porque la mayoría de la gente, pues no la mayoría, una parte de la gente dice como yo no reciclo porque todo se lo lleva el camión de la basura. Eso es cierto. Pero si nosotros lo sacamos a buenas horas, ¿cierto? Primero sacamos el reciclaje, o si vivimos en condominio, pues ya está arreglado porque pues, las administraciones en los edificios saben cómo monetizar ese tipo de residuos, entonces no hay problema. Pero si vives en un barrio o si vives, no hay un chut dentro de tu condominio, dentro de tu vivienda, saca primero la del reciclaje, con seguridad va a llegar un reciclador y le va a dar un buen uso. Y por último, ya antes de que pase el carro de los ordinarios, puedes tirar los ordinarios. Hay otras maneras de reciclar, por ejemplo, puedes reciclar el agua bañándote y poniendo abajo un balde para reaprovechar esa agua, bajando la cisterna, como con otro tipo de alternativas. La cuestión de la luz, recordemos que para la luz necesitamos agua, entonces es muy importante también reciclar utilizar la luz cuando sea necesaria. Y la separación, tener la bolsita negra y la bolsita blanca mientras el distrito adelanta el plan, porque sé que está dentro del foco de la administración hacer una ruta selectiva para los residuos orgánicos. Por en cuanto a la bolsa, y las botellitas de amor, súper importante también, las botellitas de amor, que son aquellos plásticos que son difíciles de reaprovechar. Cogemos una botellita PET y empezamos a meter los paquetes de las papas, de la crema dental, todos los polímeros que sean metalizados, los podemos poner ahí. Y hay centros de almacenamiento, hay una página ustedes buscan por botellitas de amor, hay varios puntos en la localidad donde pueden llevar eso. Maravilloso. Muchas gracias a los dos. Y ya para concluir y darle paso a las preguntas que nos han hecho en este webinar, simplemente recordar a todos los participantes que nos ven por Zoom y por Facebook que es fundamental que comprendamos que hay diferentes tipos de residuos.
Están los que generamos en el hogar, que pueden ser orgánicos e inorgánicos, y ya hemos escuchado formas de aprovecharlos. Los orgánicos, cómo hacerlos compostaje, y los inorgánicos o los aprovechables los podemos utilizar para dárselos a los recicladores de nuestra localidad o nuestro barrio. Por otro lado, los residuos de demolición y de construcción son fundamentales que se gestionen adecuadamente y que seamos conscientes que debemos pagar un valor adicional por este tipo de residuos, ya que no todos los generamos. Con los peligrosos, comprenderlos, identificarlos y ser muy cuidadosos con ellos para poderlos llevar al punto azul o al punto especial de tratamiento para ellos, y en general ser conscientes que todos los días con nuestra cotidianidad generamos residuos, y entre mejor tengamos una gestión de ellos, más aportamos a tener un mejor planeta. Dándole ya paso ahora a las preguntas que nos han hecho el público, les quisiera preguntar a los dos. Nos hicieron una pregunta en Facebook, Helber y Juan. ¿Ustedes qué nos recomiendan con los residuos que estamos generando con el coronavirus? Los guantes y los tapabocas. Helber, ¿tú qué opinas? Del tema de coronavirus, hay una recomendación desde el distrito. O sea, si ustedes se han dado cuenta, ellos sacaron una recomendación que es empacarlo primero en una bolsa, echarle el alcohol para desinfectar que sea de mayor de 70% de alcohol y después aplicarlo en otra bolsa y a esa bolsa volverle alcohol. Esa recomendación es directamente del distrito y pues a mí me parece que es la mejor, y si lo recomiendan ellos, pues es una forma adecuada de hacerlo. Igual que los identifiquemos para que nuestros recicladores no protegerlos. Hay que proteger a todos los recicladores de nuestra localidad, protegerlos con las recomendaciones con Helber, y si no tenemos la bolsita roja, un tapabocas, sacar un tapabocas, dar una bolsita, echarle el alcohol y que el reciclador apenas lo vea sepa que no lo debería abrir. Ok, maravilloso. Otra pregunta que nos hacen aquí por Zoom tiene que ver con quienes están autorizados para recibir los residuos de demolición y de construcción. Denos un ejemplo, por favor. Juan, cuéntanos tú. Ok, hay varias plantas, hay dos tipos de tratamiento para los pétreos. Uno es que se hacen agregados reciclados, es decir, que digamos el concreto lo que hacen es triturarlo y con una zaranda mirar la granometría para hacer simulaciones de mixtos, de gravas. Entonces, en esas plantas las encontramos en el primer retorno del puente de Guaduas. Vamos a encontrarnos a reciclados industriales, somos clientes de ellos también, reciclados industriales o de Greco. Si ustedes van a la 72 Sur con Boyacá, se van a encontrar con varias plantas, entre esas está Máquinas Amarillas y Cemex. Cemex hasta ahorita va a empezar un programa de reaprovechamiento para hacer agregados reciclados, pero ellos lo que hacen es restauración de suelo. Esas son las plantas. Y hay varias, pero las reconocidas son esas. Súper chévere. Helber, ¿y tú qué conoces? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Como les decía antes, desde la Secretaría Distrital de Ambiente hay un listado de todos los gestores, los que están en Bogotá, sitios de disposición adecuado, de los que están fuera de Bogotá. En Bogotá hay una característica, y es que todos los sitios de disposición adecuada para RC están al sur, por los lados del relleno sanitario, y para el norte no hay nada. Entonces hacer un transporte desde el norte, de la 170 hasta los sitios de disposición, pues es un tramo más largo, y la cantidad de viajes que se puede hacer por el tráfico que tiene Bogotá es difícil. Entonces normalmente estas personas van a los sitios que hay por fuera de Bogotá, que también están listados en lo que tiene la Secretaría Distrital de Ambiente. La Secretaría de Ambiente también tiene todo el tema de cuáles son plantas de tratamiento y aprovechamiento. Uno son los sitios de disposición adecuados, otras son las plantas de tratamiento, que son las que estaba nombrando Greco, y agregados y reciclados, perdón. Los otros son sitios de disposición Cemex, las manas, Máquinas Amarillas, Holcim y otros que hay por fuera de Bogotá. Y aparte de eso, para residuos de construcción y demolición, hay algo que son los recuperadores de oficio.
y ellos son los que se llevan todo el tema de maderas y pétreos pequeños, pero realmente son maderas y residuos especiales. Y muchos de ellos lo que hacen es reuso. Entonces, por ejemplo, ellos se llevan las puertas, los marcos de las ventanas, ladrillos, y ellos los venden o los reusan en viviendas, ya sean remodelados, ya sean haciéndole cambios o en esas mismas circunstancias, o tienen una venta de ese tipo de residuos de segunda. Una de las recomendaciones es, mire, si no está en la lista de la Secretaría Distrital de Ambiente, revise la resolución que tiene de aprobación ese sitio. Debe tener una resolución de aprobación para recibir residuos de construcción y demolición. Si no la tiene, no lo deje allá, porque usted puede incurrir en un delito y pueden por eso iniciar un proceso sancionatorio. Es importante que si no están los listados de la CAR, de la Secretaría Distrital de Ambiente, tiene que tener una resolución y que usted lo confirme con el municipio que expide esa resolución. Si no, mi recomendación es no hacerlo, porque se puede meter en ciertos, o sea, en líos grandes, y que las sanciones son multas bastante costosas. Ok, buenísimo. Gracias a ambos por el dato. Y ya para cerrar, una última pregunta o sugerencia que nos hacen. A todos les encantó la idea de las botellas de amor. ¿Cómo las llenamos y a quién se las entregamos? Ya Juan nos contó que las podemos llenar con los plásticos que nos sobran de los paquetes metalizados de papas, de frituras, entre otros. ¿Y a quién se las podemos dar? ¿Quién puede recoger ese tipo de botellas y qué se hacen con ellas? Juan, ¿nos puedes contar? Listo. Bueno, hay otra cosa importante que se me olvidó decir para los que quieren cambiar puertas o cambiaron la cocina integral o algún mueble. En Mata Tigres hay personas que se encargan de restaurarlas y comercializarlas. Entonces pueden que les dé un valor por ellas, pero puede que les toque unos bienes donarlas, pero lo importante es cómo reintegrar en Mata Tigres. ¿Qué más les cuento? Bueno, en cuanto a las botellitas de amor, ustedes pueden mirar por internet. Hay varios puntos, en las localidades hay puntos. Inclusive también se lo pueden dar a los recicladores, ellos también conocen dónde se deben disponer. ¿Qué se hace con las botellitas de amor? Se hace madera plástica. Entonces lo que se hace es como se tritura el plástico, se funde y después por inyección y agua sacan los moldes que necesitan. Entonces con eso hacen tablas, perfiles, vareta, hacen también postes de luz, pues postes para encerrar terrenos. Tiene muchas utilidades, pues para la producción industrial. Normalmente las plantas quedan en Fontibón. Hay muchas plantas de Fontibón. Yo conozco, con Intudora trabajamos con Plásticos Acevedo, que llevan ya tiempo reaprovechando este tipo de material. Y nada, pueden googlear, qué pena que yo ahorita, pues es que son muchos puntos. Ustedes buscan puntos para botellitas de amor, qué pena enviarlos a googlear, pero en serio, son como diferentes puntos en diferentes localidades y ahí les sale. Y mirar cuál es la de tu localidad, o si no se la das a un reciclador, ellos también saben cómo, conocen los puntos. Perfecto. Y una última pregunta, y se la quiero hacer a Helber. Helber, tú que conoces de la normatividad, ¿qué normatividad está relacionada para que los restaurantes estén obligados a tener un operador autorizado para la gestión de sus residuos? No, actualmente no hay ninguna legislación para eso. O sea, no hay un gestor para residuos orgánicos en la actualidad, ni hay una norma que obligue que quien genere residuos orgánicos lo tenga que entregar. Lo que pasa es que los restaurantes no pueden entregar residuos acuosos al concesionario de acero. Tienen que separar lo sólido de lo líquido para entregarlo al consorcio de acero. Y pues los restaurantes tienen que tener unas características para su disposición de agua y para separar lo que es la sopa de lo que nosotros llamamos aquí el seco, y son manejo interno, pero no hay ninguna norma que diga que un restaurante tenga que entregar a un gestor. Eso no, o sea, yo personalmente no la conozco. Ok, gracias por la claridad. Bueno, entonces con esto les queremos dar las gracias a todos por participar, a Helber,
Juan David, mil gracias por sus conocimientos, por compartir con nosotros todas estas recomendaciones para poder entender de una visión sistémica el reciclaje en nuestra casa, en nuestra ciudad y en nuestro país. A todos los participantes que se conectaron, muchas gracias por conectarse y por estar pendiente de nosotros, y esperamos que este webinar les haya dado herramientas para que comprendamos mucho más y seamos más integrales en la gestión de los residuos. A los dos, muchas gracias, y no siendo más, damos cierre a este webinar. Juan y Helber, los escuchamos para este cierre. ¿Algo más que nos quisieran aportar? Bueno, muchísimas gracias por el espacio, por la tertulia, por construir este rico debate. Espero pues que haya ayudado a todos nosotros en nuestros hogares, en nuestra conciencia, y que sepamos que esto hasta ahorita comienza, y con toda la energía para hacer nuestro deber civil en casa. Muchísimas gracias por todos los que participaron en este espacio. Hablo de Sergio, hablo también de ti. Muchísimas gracias por el espacio, todo el equipo de Compromiso Joven con Compromiso, y espero pues que esta tertulia nos haya construido a todos. Gracias. ¿Y Helber? Nuevamente recordarles que de las pequeñas acciones vienen los grandes cambios. Un dato estadístico es que nosotros en Colombia generamos alrededor de 0.9 kilogramos de residuos desde los hogares por persona. Entonces, si nosotros podemos empezar a reducir esa cantidad, pues buenísimo. Pero si nosotros colaboramos para que los residuos que sean aprovechables realmente lleguen a un sitio donde los puedan utilizar y valorar, que se llama esto, darles un valor, pues también sería lo más adecuado. También que piensen que los residuos no es una solución a corto plazo. Nosotros somos un país en vía de desarrollo que tenemos muchas falencias, y el costo en el tratamiento de residuos con nuevas alternativas no es tan barato. El Estado de Colombia afortunadamente ha hecho o está haciendo muchos temas, pero empezando desde nosotros es que podemos empezar a cambiar eso. Y también hacer un control ciudadano. Mucha gente ni siquiera sabe qué es un PGIRS, que es el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Ellos tienen unas metas, tienen unas actividades que deben desarrollar, y nosotros podemos encontrar ese plan de gestión en la página de la UAES. Usted simplemente pone Plan de Gestión de Residuos PGIRS en Bogotá, y ahí va a encontrar, y hay unas tablas que le dicen a ustedes cuáles son las actividades que dijeron ellos que iban a hacer y cuál es el control que se dijo que se iba a hacer. Desde el Consejo se hace un control muy acertado a este tema, y colaborando también, siendo veedores de este tema, podemos empezar a hacer cambios. Perfecto. Listo. Pues a los dos de nuevo, muchas gracias por todos los aportes en este conversatorio que tuvimos sobre el reciclaje, y ya les doy el cierre a esta charla, y los invito a los que están conectados a que el jueves 21 de mayo a las 6 de la tarde nos vamos a conectar de nuevo, esta vez para celebrar el Día de las Abejas. Tendremos un conversatorio sobre los polinizadores como sujetos de derechos. Entonces pronto verán en redes la pieza y la invitación para que estemos conectados y sigamos generando conciencia y conocimiento sobre la importancia del cuidado de nuestro medio ambiente. A todos muchas gracias, que estén muy bien, y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias, hasta luego.